Mexicana. La RAM hace parte de las redes del Centro Mexicano para la Filantropía. Yo soy Rosa Cristina Parra, soy directora de proyectos y movilización en la Oficina de Movilizatorio en México y voy a estar facilitando la moderación de este encuentro. Como parte de los webinars que el CEMEFI ha venido desarrollando, hoy nos encontramos en esta conversación que hemos denominado Acciones inmediatas y hacia el futuro ante la contingencia por el COVID-19. Las medidas que hemos debido tomar en México y en todo el mundo para hacer frente a la pandemia y proteger la vida de las personas en una situación de mayor vulnerabilidad ante el virus SARS-CoV-2 han puesto en evidencia muchas situaciones. Indudablemente, en la situación de salud pública que implica desde nuestros hábitos y costumbres que van desde el lavado de manos y el estornudo de etiqueta hasta cuando insistimos en asistir a nuestros lugares de trabajo cuando estamos con una simple gripa. Y también pues implica la respuesta obviamente de la infraestructura sanitaria para atender a las personas que tienen complicaciones por sus sistemas inmunitarios débiles y que hemos observado en México especialmente con factores preexistentes como la obesidad, la hipertensión y la diabetes, como lo hemos visto en nuestro país. También ha dejado en evidencia que muchas labores pueden desarrollarse a distancia, en teletrabajo, y que la insistencia en los desplazamientos de horas en transporte atravesando las ciudades no son necesarias para mantener activos ciertos sectores de la economía. Y es algo que indudablemente tenemos que tener presente. La ausencia de las personas en los espacios públicos, la disminución en el uso del automóvil y la merma en la operación de ciertos sectores de la industria han mostrado también marcadas caídas en la contaminación del aire en las ciudades que se han convertido en focos de coronavirus. Y aunque pareciera ser una faceta esperanzadora en este momento de incertidumbre, también es una inquietud presente de qué va a pasar cuando entremos a esta nueva normalidad y si la crisis climática seguirá su curso después de la pandemia. Por otro lado, pues también, pues como sector como todos los sectores nos hemos tenido que reinventar este famoso concepto del que hemos venido escuchando y leyendo durante estas semanas, durante estos meses en que se han tomado medidas de aislamiento. Y el trabajo que las organizaciones de la sociedad civil hacemos, pues también se ha visto afectado por las limitaciones en los desplazamientos, la necesidad de mantener el aislamiento, entre otros factores. Hablar desde la Red Ambiental Mexicana sobre las acciones inmediatas hacia el futuro ante la contingencia por el COVID-19 implica un abanico de temas muy amplios. Quizás no los vamos a poder tocar todos durante esta conversación, pero sí queremos motivar desde las experiencias y aprendizajes este intercambio de conocimiento y de información. Primero desde las experiencias de algunas de las organizaciones que hacen parte de la RAM y luego desde el intercambio con ustedes, con las personas que se decidieron sumar en este webinar. Para motivar esta conversación están conmigo Yasmín Miranda de Alternari, está también Danilo Chávez de Ombudsman Energía México y está José Luis Pérez de Cerrando el Ciclo. A quienes nos acompañan a través del Zoom y desde la transmisión también en Facebook Live de la RAM, por favor dejen sus comentarios tanto en el chat como en el espacio de comentarios de la transmisión para poder irlos leyendo en la medida en que se vaya desarrollando esta conversación. Y para las personas que están en el Zoom, recomendarles por favor que mantengan sus micrófonos cerrados de tal forma que no tengamos intervención mientras las personas van a ir comentando sus experiencias. En esta primera parte, quisiera pedirles a Yasmín, a Danilo y a José Luis si pueden compartir cómo están trabajando las organizaciones de medio ambiente actualmente, qué retos tienen y qué innovaciones han podido desarrollar. Van a tener cada quien 7 minutos y para esta primera parte de esta intervención. Si puedes iniciar, Yasmín, por favor, bienvenida. Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias al CEMEFI y a la RAM por este webinar. Es muy importante, yo creo que en este escenario tocar estos temas desde los sectores, principalmente el medio ambiente, y con esto esperamos dejarles como la reflexión de la importancia que tiene el medio ambiente y cómo todo está relacionado. Esta pandemia está relacionada con esta crisis medioambiental que estamos viviendo. Y para empezar, me gustaría platicarles, yo represento a Alternaria AC, nosotros somos una organización sin fines de lucro
dedicada a la conservación de los ecosistemas en la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca. Y queremos lograr esto a través del desarrollo de las comunidades campesinas de la región. Me gustaría platicarles un poco del trabajo que hacemos y de las medidas que hemos optado ante esta contingencia. Todo este trabajo que hacemos lo hacemos a través del fortalecimiento de las capacidades tanto a nivel individual, grupal y comunitario de las personas. La organización cuenta con 22 años de labor, tiempo en el cual ha diseñado e implementado un modelo de desarrollo integral sustentable en la Reserva de la Mariposa Monarca, que toma en cuenta las necesidades de las comunidades y permite mejorar la calidad de vida de los habitantes al tiempo que se conservan los ecosistemas. Y esto ha sido muy importante porque nos hemos dado cuenta que a partir de las necesidades de la gente se puede hacer un cambio de actitud hacia el uso y manejo de los recursos naturales y que a través del tiempo va generando esa resiliencia que las sociedades necesitan. Entonces, esto lo hemos logrado, esta estrategia, consiste en, uno, formar agentes de cambio que guían a sus comunidades a un desarrollo sostenible. Dos, impulsar la seguridad alimentaria y las mejores condiciones de vivienda en las familias a través de técnicas agroecológicas y ecotecnias. Luego, promover la conservación y recuperación de los ecosistemas mediante el manejo forestal e hídrico, así como la adopción de prácticas sostenibles, ecotecnias, como baños secos, cisternas captadoras de agua de lluvia, también actividades de educación ambiental con las escuelas de la región. Y por último, generando proyectos productivos sustentables mediante un modelo de economía solidaria en el que las personas puedan encontrar una alternativa de producción que sea sustentable y que además de cuidar los recursos naturales, haciendo un buen manejo de ellos, puedan generar ganancias económicas para pues, tener una mejor calidad de vida. Actualmente tenemos el proyecto de zarzamoras y arándanos orgánicos dentro de la región. Y bueno, ahora adentrándonos un poco más en esta parte del escenario que estamos viviendo actualmente, pues el trabajo de Alternare es con las comunidades, como bien podrán imaginarse. Pero a lo largo de este tiempo, justamente el modelo que promovemos está diseñado para que sea perdurable en el tiempo, porque todas nuestras actividades están orientadas a alcanzar la autogestión de las comunidades. Entonces, en el contexto del COVID-19 y atendiendo las recomendaciones sanitarias, nuestra labor para ayudar a las comunidades interrumpida, y les voy a comentar por qué. Primero contamos con 3 sedes de trabajo. Una en la Ciudad de México, en donde tenemos toda la parte administrativa y de gestión de proyectos, y en donde yo me encuentro. Otra en Zitácuaro, Michoacán, en donde se desarrollan algunas de las actividades de bosque y agua. Y la tercera, que es el corazón de nuestro trabajo, que es un centro de capacitación y demostración, en donde tenemos todas las técnicas agroecológicas y ecotecnias que promovemos con las comunidades. Y este está ubicado en Apuro, Michoacán. El equipo operativo no asiste a los lugares de trabajo, evidentemente. Sin embargo, mantenemos comunicación con los beneficiarios a través de los recursos que tenemos a la mano. Muchas de las personas cuentan con teléfonos celulares y afortunadamente varias de las comunidades tienen red telefónica. Entonces, hemos tratado de mantener esta comunicación con los beneficiarios vía telefónica, a veces vía internet cuando tienen acceso a este recurso, para asesorarlos en el proceso de sus producciones sustentables, de sus prácticas sustentables, el uso y manejo de las ecotecnias y las diversas prácticas en las que se han capacitado hasta el momento para asegurar que sigan con esta estrategia, que cuenten con sus alimentos. Sin embargo, para la parte del centro de capacitación, pues sí se requiere de la presencia de personal, por lo que pues sí ha sido un reto mantenerlo en buenas condiciones. También los acuerdos con las asambleas comunitarias que se han visto suspendidas hasta nuevo aviso. Entonces, un poco el principal desafío que enfrentamos es justamente, además del trabajo en campo con las comunidades,
es también seguir manteniendo este trabajo, la operación, con los recursos financieros que tenemos hasta el momento, ¿no? La disminución de las donaciones, por ejemplo, ha sido un reto que el sector ha enfrentado, que ya se había visto desde hace unos años, esta disminución de recursos hacia nuestro sector, pero con este contexto de la pandemia se ha acentuado todavía más. Entonces, yo creo que ha sido una de las partes que nos ha motivado a seguir buscando la autosuficiencia y a seguir trabajando en común con otros actores importantes. Sin embargo, algo que sí me gustaría recalcar mucho es que el modelo de desarrollo integral sustentable que nosotros promovemos es un modelo exitoso y justamente a lo largo de este tiempo hemos visto cómo las mismas personas ya han adoptado esta nueva actitud hacia el uso y manejo de los recursos naturales. Y la idea es que una vez que se capaciten, ellos continúen con ese proceso. Entonces, algo de lo que sí nos podemos enorgullecer mucho es que este modelo ha permitido que en tiempos como estos, las comunidades tengan resiliencia frente a las condiciones. ¿Por qué? Porque ellos ahorita están produciendo sus propios alimentos, no tienen que transportarse hacia otros lados para poder adquirirlos, como nosotros, o sea, aquí en la ciudad, que tenemos que salir al supermercado, etcétera. Ellos producen sus propios alimentos, ellos tienen sus propias ecotecnias dentro de sus casas, y estas formas, estas prácticas, vemos que les permiten tener o avanzar un paso hacia adelante de muchas de otras sociedades, ¿no? Como las urbanas. Entonces, yo creo que eso nos deja una lección de que por ahí es el camino, por ahí es el camino para poder avanzar hacia la sostenibilidad, para poder hacer frente a los retos, tanto ambientales como económicos como sociales, y que frente a situaciones como estas podamos ser resilientes a las condiciones. Entonces, pues esto es todo de mi parte. Vamos a seguir charlando sobre estos temas y les cedo la palabra a mis compañeros. Gracias. Yasmín, muchas gracias. Indudablemente el aspecto de la resiliencia y la capacidad de las comunidades es algo sobre lo que vamos a tener que abordar no solamente en el tema de medio ambiente, sino en todos los temas. Y este aspecto que resaltas de las capacidades de las comunidades a través de las ecotecnias de ser autosustentables y autosostenibles es clave para esta nueva dinámica en la que nos encontramos y indudablemente para lo que se viene como nueva normalidad. Muchas gracias. Danilo, por favor, ¿podrías compartir la experiencia desde OMD antes de que empecemos de nuevo la conversación con las personas que están asistiendo al webinar? Claro. Buenos días. Yo soy Danilo Chávez y trabajo en Ombudsman Energía México. Somos una asociación civil que se dedica a hacer investigación, incidencia de políticas públicas en temas de energía. Nosotros llevamos ya 6 años en operación y la característica de nuestra organización es que está enfocada en promover y fortalecer los derechos de los usuarios al acceso de energía. Creo que esta pandemia ha cambiado en mucho las actividades que hemos ido teniendo y aquí les voy a compartir un poco esta experiencia que estamos llevando a cabo, ¿no? A pesar de que ya veníamos trabajando de cierta forma a distancia, nos dimos cuenta que realmente las actividades de OM estaban muy enfocadas a trabajar en equipo, a vernos todos los días, a asistir a reuniones. Durante los últimos meses hemos tenido ya un enfoque más hacia la labor social y eso también creo que nos ha permitido en este periodo dedicarle un poco más tiempo a descubrir cómo podemos incidir apoyando a usuarios de energía
como pueden ser asilos, cooperativas, pymes. Y bueno, ha sido también una experiencia interesante porque hemos tenido algunos cambios en la estructura de OEM. Algunas personas han tenido que dejar la organización, otras personas se han sumado. Y esto que normalmente lo íbamos haciendo cara a cara, pues también ha servido mucho de cómo el trabajo a distancia y sobre todo la comunicación se puede seguir trabajando, ¿no? Los retos que hemos detectado es esto de los cambios de proyectos, hacer muchos pilotos en cortos tiempos para ver si realmente los podíamos validar o no. Tenemos un reto vigente que es del Zoom Burnout, que precisamente estamos también involucrados todos por nuestras actividades a distancia, donde pues uno tiene que estar fijándose que no haya ruido, que esté en un lugar adecuado para que haya la comunicación. Entonces, la postura, todo eso ha generado también una dinámica que a veces puede generar hasta estrés, ¿no? Entonces, algo que tenemos que trabajar, lo estamos haciendo poco a poco. Y aquí les muestro una foto, ¿no? Hay reuniones donde pues nadie quiere aparecer en pantalla o pones tu mejor foto, y hay otras reuniones donde también hemos tenido esa posibilidad de sentirnos pues, relajados, más cómodos. Otro aspecto que también es un reto es el control de horarios, aunque trabajamos mucho por resultados, hay momentos en que sí tenemos que estar ahí, ¿no? Entonces, o estamos comiendo, o estamos haciendo algo en casa, entonces eso también es un reto, cómo vamos a coordinar y cómo hemos ido coordinando las cosas, ¿no? Hemos tenido reuniones muy tarde, muy temprano, fines de semana, para también no romper un poco la dinámica que podemos tener en casa, ¿no? En cuanto a retos tecnológicos, creo que es algo pendiente también porque estamos utilizando nuestras propias herramientas, teléfonos, conexiones, y a lo mejor eso a veces no facilita por el nivel de velocidad que hay, etcétera, pero que hemos estado como cada persona pues solventando esto, ¿no? La coordinación entre labores domésticas y de trabajo también ese es un reto pendiente. La hemos sobrellevado, pero creo que tenemos que poner atención en eso, ¿no? La concurrencia de proyectos, hemos ido cerrando durante estas semanas algunos proyectos, hemos abierto otros. La digitalización de actividades, estábamos en un proceso de transición precisamente a adoptar ciertas plataformas y esta vez fue más rápido. Obtener información actualizada también es un poquito complicado, sobre todo en el sector energético y sobre todo por los cambios que ha habido a nivel de las instituciones que generan este tipo de información. Necesidades, incidir en estos nuevos proyectos que tenemos, asegurar donativos, nuevos ingresos y también al haber, digamos, incidido en nuevas áreas, necesitamos también nuevos especialistas. Entre algunas innovaciones, podemos mencionar las nuevas prácticas de comunicación, pues, los llamamos por teléfono, conectamos en WhatsApp, a alguien se le cayó el internet, entonces tenemos que ver que eso no sea un impedimento. Nuevos productos, de haber empezado apoyando cooperativas y estando muy enfocados a la cuestión productiva, hemos visto que algunas organizaciones como los asilos que se dan actividades de asistencia social, pues también necesitan un seguimiento sobre el uso de energía y cómo poder eficientarla, ¿no? Entonces, eso ha sido algunas innovaciones. Y bueno, me quedaría por acá con respecto a las preguntas que mencionaron. Y esa sería la experiencia de OEM. Muchas gracias, Danilo. Indudablemente, pues uno de los grandes retos es cómo podemos seguir manteniendo nuestras operaciones y las acciones que venimos desarrollando en el marco de estas nuevas costumbres que también tenemos que adoptar como
como personas y el impacto que en nosotras y en nosotros pues tienen estos cambios. Quisiera pedirle por favor a José Luis si puede compartirnos la experiencia de lo que se ha venido haciendo desde Cerrando el Ciclo y pasamos a una ronda con las preguntas que se están haciendo en el chat y las preguntas que recibimos también en el proceso de inscripción. Por favor, José Luis. Hola, hola Cristina, hola a todos, buenos días. Pues bueno, yo soy José Luis Pérez, soy el director de Cerrando el Ciclo. Digo muy brevemente, nosotros lo que hacemos es generamos proyectos productivos a partir del reciclaje y nos especializamos en el vidrio porque vimos que el vidrio, a comparación de otros residuos como el PET, el plástico o el cartón, el vidrio no hay un interés para su reciclaje, no es valorizado en el mercado, entonces eso genera pues una gran cantidad de producción, pero a la vez una gran cantidad de destrucción, ¿no? Al final acaba en rellenos sanitarios o en bosques o lagos, ¿no? Y de ahí generamos un proyecto que quisimos enfocarlo con un impacto también social, que a la vez de hacer esta parte de reciclar, pues tuviera también un impacto social. Y trabajamos con comunidades, en este caso estamos fortaleciendo una comunidad en Nezahualcóyotl, son mujeres que las vamos capacitando para que ellas puedan volverse emprendedoras del reciclaje, ¿no? Que su actividad económica sea benéfica para ellas, sus familias, pero que a la vez también su actividad sea benéfica para su comunidad o localidad, ¿no? Porque ellas van a generar un recurso a partir de los residuos que la gente tira, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros iniciamos. Y pues bueno, hablando nosotros con respecto a la problemática actual, la contingencia, pues obviamente como todos nos hemos visto afectados, ¿no? Tuvimos que detener pues actividades, la gran parte de nuestras actividades, porque pues, las capacitaciones tuvimos que detenerlas, igual por la cercanía, ¿no? Que puedan tener estas personas. Y pues bueno, hemos disminuido al máximo posible nuestras actividades, pero también ha sido un momento de reflexión. Ha sido un momento que nos ha permitido replantearnos en nuestros procesos internos, nuestra estrategia, y que nos ha permitido darnos el tiempo para poder encontrar formas de replicar y exponenciar nuestro impacto. Gran parte ahorita de lo que nos hemos dedicado en la contingencia es, aprovechamos porque nos estábamos mudando de instalaciones, y pues bueno, esto se pudo lograr también gracias a esta pausa, ¿no? Y bueno, ¿y cuáles son los retos que vemos? Que comentabas, pues la verdad es que sí, efectivamente se han disminuido mucho los donantes, en este caso muchos están ahorita con temas de contingencia y bueno, pasan a segundo plano varias actividades como por ejemplo para nosotros que es el reciclaje, ¿no? Sin embargo, nosotros desde antes ya veníamos trabajando en un esquema que fuera híbrido. Con híbrido me refiero a que también nosotros hemos generado nuestro proyecto productivo que nos permite generar nuestros propios recursos para poder continuar con nuestras actividades y no tener una dependencia como tal de un donante, ¿no? Obviamente cuando tenemos un donante, pues lo que hace es exponenciar nuestro trabajo y nos ayuda a crecer, pero nuestra actividad nos permitió desde antes estar, y ahorita en la pandemia, pues bueno, gracias a eso hemos logrado mantener pues nuestra estabilidad, digamos, como proyecto, estabilidad económica, porque las más actividades que nosotros hicimos, hemos trabajado en un esquema de comercio electrónico, en un esquema de generar proyectos productivos que tuvieran un impacto realmente y que fueran sustentables, ¿no? Y bueno, eso ahorita yo creo que en estas fechas dio un poco sus frutos y eso nos ha permitido mantenernos una estabilidad económica, pero pues, a la vez prepararnos para pues este inicio próximo de actividades, porque pues a raíz del COVID, pues hace rato lo platicaste, sí hemos tenido un respiro al planeta, ¿no? Al final, pero es un respiro temporal, porque sí se han disminuido las emisiones y contaminantes atmosféricos, también los auditivos, ¿no? Ya las calles se escuchan tranquilas, pero, y esto se ha debido a la reducción de procesos productivos a nivel mundial, pero esto es momentáneo, ¿no? Es momentáneo y las empresas y las industrias están listas próximamente para arrancar y lo van a hacer con todo. Entonces, yo creo que los proyectos ambientales como nosotros, que pues tratamos de poner nuestro granito de arena, pues tenemos que irnos preparando para que también, junto con este arranque, podamos también nosotros impulsar nuestras actividades para que podamos pues mitigar un poco pues lo que viene, ¿no? En la parte de contaminación ambiental.
Y pues bueno, ese es como tal los retos ahorita que nosotros visualizamos y pues que al rato platicaremos un poquito más. Vale, muchísimas gracias, José Luis. Martín Barberena en el chat hace un comentario que, pues sí, efectivamente, sí, él pregunta si estamos de acuerdo en que el ambiente es tema central del origen del COVID y creo que precisamente en el marco de la incertidumbre de las muchas teorías que se tejen sobre el origen, quizás no valdría la pena que nos centráramos en el origen, aunque sí, pues indudablemente el cómo nos relacionamos con las especies nativas, el cómo nos relacionamos con los animales en cada uno de los lugares en donde nos encontramos y el cómo intercambiamos en las dinámicas de comercio y sobre todo más, no solo en el origen mismo del COVID, sino en la dinámica misma de las relaciones humanas, del intercambio de negocios y de cómo se expandió rápidamente el COVID en el mundo, pues es un tema que vamos a tener que seguir analizando, no solamente ahorita, sino pues para hacia futuro, de qué podría pasar con un nuevo virus o con una nueva situación que nos lleve a una situación parecida a la que estamos viviendo ahora. Pero plantearía la segunda parte de Martín para que la comentáramos en el grupo en 2 minutos cada quien, si acaso la nueva normalidad no tendría que orientarse para asegurar el desarrollo sustentable y cumplir los ODS. Y es una discusión que hemos venido teniendo en los diferentes espacios desde las organizaciones que trabajamos en temas relacionados con los ODS, el cómo podemos aprovechar este momento para traer los ODS a la mesa y que sea una dinámica para vivir en la contingencia, porque esto apenas estamos en una fase del descubrimiento frente a la incertidumbre, del reconocer en México el semáforo y de saber qué significa cada uno de los semáforos en los municipios y de entender estas nuevas dinámicas que las estamos viendo ahora. Pero ¿cómo va a ser esa nueva normalidad pensándonos con los ODS? Y les plantearía eso, si cada quien quisiera intervenir en 2 minutos de cómo verían el que pudiéramos aplicar desde lo que cada quien hace y cómo lo trabaja con sus comunidades, el que abordemos la Agenda 2030 en estos momentos como una acción de la contingencia, pero también como una acción hacia la nueva normalidad. Si quieres iniciar como hicimos la primera ronda, Yasmín. Sí, sin lugar a dudas, voltear a ver al medio ambiente como el centro es muy, muy importante. Yo creo que esta parte de tener muy claro que cuando transgredimos los límites planetarios, la capacidad de carga de los ecosistemas es cuando empezamos a tener todos estos problemas que estamos viviendo actualmente. Llámese cambio climático, llámese pérdida de biodiversidad, pérdida de ecosistemas, que justamente es lo que está trayendo problemas como estos, como pandemias, ¿no? Enfermedades que antes no conocíamos y que ahorita están surgiendo, o enfermedades incluso que ya estaban erradicadas y que otra vez vuelven a emerger. Entonces, este tipo de situaciones tiene un origen medioambiental, al final de cuentas. Entonces, ver justamente al medio ambiente como eso, como, digamos, la parte de la que dependemos como humanidad, ¿no? Voltear a ver el medio ambiente como el centro, pero también el foco a las personas, ¿no? Quienes van a ser estos motores para poder alcanzar ya sea un mejor o un peor mundo. Y también garantizar lo que necesitamos para desarrollarnos como individuos, pero sí transgredir esa parte de los límites planetarios. Y por supuesto, usar a la parte económica, ¿no? El progreso económico, las sociedades pacíficas, las alianzas como motores. Usarlos como medios y no como el fin, como ahora en este actual sistema económico lo estamos viendo, ¿no? O sea, es la producción. Creo que sí se Ya, gracias. Ok, sí, voltear a ver a la parte económica, lo social, el avance tecnológico, al avance económico como los medios para lograr un mejor mundo y no como el fin, como lo estamos viendo con el actual sistema económico que tenemos. Seguimos pensando que el planeta funciona como un sistema lineal, ¿no? En el que producimos,
le sacamos provecho a los recursos y luego excretamos materia y esa materia se va a ir al infinito y la verdad es que no, o sea, estamos produciendo y justamente en la medida en la que el planeta está funcionando es que tenemos que voltear a ver cuál es el proceso y cuál es el ciclo de esa materia, voltear a ver también la parte del consumismo, ¿no? O sea, consumir bienes y servicios es fundamental para todos, ¿no? Para todos los seres vivos, pero cuando el consumo se vuelve ya no una necesidad, sino ya es como se está transgrediendo esa parte de la necesidad, ya estamos hablando de consumismo. Entonces, no está funcionando, sin lugar a dudas. O sea, no está funcionando un sistema en el que estamos consumiendo por consumir, en el que estamos rebasando nuestras capacidades, en el que estamos rebasando los límites planetarios. Y sin lugar a dudas, este momento debe servirnos para reflexionar sobre eso, ¿no? Cómo el sistema tiene que cambiar, cómo este regreso a la normalidad o a la nueva normalidad que se está planteando debe ser distinto. No tenemos que regresar a la normalidad que dejamos hace unos meses. Tenemos que cambiar este sistema. Danilo. Ok, creo que este periodo que estamos viviendo ya, en algunos casos 60 días aproximadamente, aquí en México, pues nos llevan a plantear la situación de la disponibilidad de los recursos que tenemos, económicos, espaciales, de movilidad. Y yo creo que eso nos da una oportunidad pues más que clara, más que vigente pues de hacer una gestión de estos recursos. Las ODS lo que plantean es una visión integral, digamos, de los problemas del mundo, donde si tomas acciones para la alimentación, para el uso de la energía, van a impactar en otro tipo de los objetivos. Entonces yo creo que ahorita pues se han emitido menos gases de efecto invernadero, pero también se ha entrado en una dinámica de salud mental incluso, que no sabemos los efectos todavía que va a tener. Hay mucha gente que pide cosas por llevar porque está apoyando a la economía, pero a la vez está generando más residuos. Entonces, aquí yo creo que tendríamos que sí tomar como una reflexión, porque mucha gente ha perdido trabajo, no tienen ingresos, las organizaciones van a funcionar de una manera distinta, los gobiernos están haciendo apoyos distintos para que no caiga la cuestión de la economía. Entonces lo que yo podría decir es que sí, el medio ambiente va a ser importante, pero pues va a ser más importante que veamos esto como una transición. Pues ojalá que pudiéramos tener todos acceso a una energía limpia, pero no lo tenemos porque es costosa por las reglas, etcétera. Pero lo que sí podemos hacer es usar un poco mejor la energía que tenemos todavía, ¿no? Entonces, ese tipo de acciones yo creo que van a permitir un poco contener lo que se va a venir otra vez, porque pues, pues se van a abrir las puertas otra vez de negocios, de las actividades, de aquí a unos meses, claro está. Pero ojalá que como individuos, como ciudadanos, pues vayamos mejorando un poco esas cosas, ¿no? Eso sería de parte nuestra. Luis. Y bueno, yo creo que el medio ambiente tendría que ser nuestro objetivo prioritario como humanidad, pero desafortunadamente creo que el sistema económico eso está en contrapuesto, porque pues lo vimos ahorita, sí, efectivamente hubo un respiro ambiental, sí, se disminuyeron emisiones, contaminantes, pero hace rato mencionaba, esto es temporal, ¿no? Al final se puede crear un efecto rebote, que esto va a cambiar en cuanto todas las empresas digan, es momento de arrancar, y pues van a regresar con todas las ganas de poder solventar o, digamos, obtener todo lo que han perdido, ¿no? Entonces, pues
pues esto va a incrementar producción, va a incrementar contaminantes y residuos, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, ahorita lo estamos viendo, los objetivos del desarrollo, pues yo creo que están un poquito planteados no a la nueva realidad. ¿Por qué? Porque ahorita lo vemos con los residuos, ¿no? Los residuos cambiaron por completo. Ahorita la prioridad no son el reciclaje. Obviamente se cerraron centros de acopio, centros de reciclaje. Ahorita hay un uso desmedido de plásticos. Cuando ya habíamos ganada o ya íbamos muy adelantados con la batalla contra los plásticos, ahorita vamos un paso atrás, ¿no? ¿Por qué? Porque el plástico de primer uso se volvió pues ahora un importante elemento en esta lucha contra la contingencia contra el COVID, ¿no? Estamos viendo que existe una desmedida producción de mascarillas, cubrebocas, guantes, pues, varios insumos, artículos de sanitizantes, ¿no? Que al final, pues ahí ya el gobierno con tal de todas partes, pues dan estas recomendaciones donde usen cubrebocas, usen mascarilla, pues esto hace que haya una producción desmedida, ¿no? Pero también hemos visto cambios en los hábitos de consumo, ya los plásticos desechables, las botellas de agua, los recipientes para envío a domicilio, de comida, los embalajes de un creciente cada vez más e-commerce, ¿no? Y sobre todo también todos los plásticos, equipos que se utilizan por los gobiernos para hacer frente temporal a esto del COVID. Pues bueno, todo esto en algún momento estamos hablando de que en un mes se va a regresar, ¿no? Ya, ahora ya se ve en playas basura plástica, pero ya son cubrebocas y demás, ¿no? Entonces estamos viendo que desafortunadamente el medio ambiente toma una segunda prioridad de nuevo y ahorita este respiro que tenemos, pues que lo vemos y podemos disfrutarlo, pues nos va a durar poco, ¿no? Nos va a durar poco si nosotros también no empezamos a tomar o a hacer empuje con empresas, con industrias, para que se tome esta nueva normalidad, ¿no? Pero con un enfoque más ambiental, ¿no? Tenemos que buscar más una economía circular, generar más conciencia, pero a mí me llamó mucho la atención cómo reaccionamos todos al final cuando esto pasa, pues el medio ambiente toma un segundo o tercer plano, ¿no? Entonces, y eso, pues bueno, trae muchos temas como la parte también pues, social, todo el proceso de la limpia, ¿no? De los trabajadores de limpia, pues igual ahí hay una problemática social bastante fuerte que no lo vemos, pero son aquellas personas que al final pues siguen haciendo su chamba, ¿no? Y nos quitan todos esos residuos que pueden ser contagiosos en algunos casos. Y bueno, y ahí hay una problemática muy fuerte, ¿no? Entonces, yo por la parte de residuos, que es donde nos especializamos, pues veo una problemática muy fuerte porque en vez de poder decir que esta nueva realidad pues, va a ser benéfica para nosotros, pues al contrario, yo la veo más complicada y nosotros como instituciones tenemos que redoblar esfuerzos para ayudar a mitigarla, ¿no? Aida en el chat está comentando sobre las actitudes frente a la pandemia y comenta pues que primero cada uno tiene que quitarse el miedo ante el virus y el segundo que seguir teniendo las precauciones sanitarias que hasta ahorita hemos llevado frente a la pandemia y aprender a convivir con el virus, que son situaciones que realmente la situación de la pandemia es un antes y un después. Y hay un tema clave y es ¿cómo generamos estas nuevas dinámicas personales y familiares frente a nuestra comunidad para seguirnos cuidando? Entendiendo que inicialmente el virus, como venía en Europa, pues estaba afectando mayoritariamente a las personas adultas mayores, pero luego cuando, como lo hemos visto acá en México, pues son personas jóvenes, pero que tienen problemas de obesidad, problemas de diabetes, de hipertensión, que está muy vinculado al tema del consumo, ¿no? Tenemos unas dinámicas y unas problemáticas que son diferentes y que nos pensemos, y lo comentan también en el chat, en vez de, pues, de seguir acuñando esta nueva normalidad, como lo sabemos que es como la forma de comunicación que lo ha tratado el gobierno, nos pensemos en un cambio de era, pues en eso, en el cambio y en esa transformación. ¿Qué hacemos para que eso ocurra? ¿Qué podemos hacer para que eso suceda? Y precisamente Reinaldo le pregunta a Yasmín si nos podrías compartir desde las lecciones aprendidas destacadas en la labor de tu organización y desde el trabajo con las comunidades, este fortalecimiento de capacidades de las comunidades y cómo desde otras organizaciones u otras personas se podrían aprovechar.
¿Y qué podríamos hacer respecto a lo que después comenta también Aida, que sería importante el hacer cooperativas entre la sociedad para poder comercializar los productos de cada una de las personas y que esta dinámica trace y se afecte esa forma en que estamos consumiendo plásticos y consumiendo otros productos que realmente igual están haciendo un impacto en el ambiente? Entonces, si puedes compartir desde estas experiencias, desde la organización, Yasmín, ¿cómo ha sido ese proceso de fortalecimiento de capacidades y qué podríamos aprender de lo que se ha trabajado con las mismas comunidades? Sí, sin lugar a dudas, una de las partes que hemos visto que es muy importante es la parte de la organización no comunitaria, ¿no? Es indispensable justamente avanzar hacia una nueva construcción como sociedad, y esto lo hemos visto en las comunidades rurales, quienes están más de cerca con los recursos naturales. Y justamente la organización comunitaria ha permitido pasar estos tiempos difíciles en algunas comunidades, ¿no? Por ejemplo, hay algunas comunidades que se han organizado para reactivar sus economías locales con sus productos, con los productos que ellos mismos producen. He escuchado que en otras comunidades también se han organizado para traer maíz, para evitar la escalada de precios y defender el poder adquisitivo de la gente. Y justamente es indispensable esa parte, la organización para avanzar hacia la autogestión, ¿no? Reactivar las economías locales, pues de ellas depende el abasto de comida, el manejo de los bosques, la provisión de importantes beneficios para toda la sociedad, ¿no? Porque finalmente son productos que terminan llegando a las mismas ciudades. Yo creo que la gente con estas prácticas también va valorando sus formas de organización, sus formas de avanzar hacia, digamos, la autosuficiencia alimentaria, por ejemplo, porque hoy quien produce sus alimentos está un paso adelante. Las personas que siembran, que producen sus alimentos y que cuentan con disponibilidad de los mismos, tener un periodo de contingencia más llevadero en comparación con aquellos que no tienen garantizada su seguridad alimentaria, ¿no? Y bueno, al mismo tiempo también la gente está valorando otras prácticas como comer sano, tener sus propios alimentos y sobre todo no depender de los grandes corporativos, ¿no? De estas empresas que concentran mucha de la alimentación del planeta, ¿no? Es una forma de avanzar hacia esa parte, una forma en la que podemos avanzar hacia la autogestión y hacia la construcción de una sociedad y de un futuro más sostenible, porque finalmente pues solamente tenemos un planeta, ¿no? Y en la medida en la que nosotros cuidemos lo que tenemos, cuidemos los recursos naturales, le demos un mejor uso a los mismos, pues es en la medida en la que nosotros como humanidad, como planeta, vamos a seguir sobreviviendo, ¿no? Gracias. Danilo, al respecto también hay una de las preguntas que está más vinculada, digamos, a partir del decreto federal de suspender la generación de energías limpias, pero no sé si quisieras ahondarla desde ese aspecto, también desde el cómo desde esa fase de contingencia podemos, no solo como personas, sino también desde las organizaciones, el procurar y el promover energías limpias que nos ayuden a facilitar este proceso de transición hacia esa nueva era en donde fortalecer estas dinámicas de las comunidades también en el acceso a energías que les permitan mejorar las dinámicas de su consumo en lo local puede favorecer también el ambiente. Okay. Sí, gracias por la pregunta. A ver, ahorita les digo. Reinaldo Ramírez. A Reinaldo, sí. Y yo creo que pues, es un tema que estamos ahorita todavía digiriendo. Lo que podemos comentar y lo que puedo comentar es lo siguiente. Digo, no es nuevo el tema de que pues, estamos en una transición energética y estamos en una transición a utilizar recursos naturales renovables para poder generar energía. Energía que utilizamos todos, que utiliza la industria
que permite también que la economía funcione, teniendo un impacto más menor, digamos, que si lo hiciéramos convencionalmente. Por ejemplo, los carros eléctricos que vemos en las plazas que hay donde podemos conectarnos, pues no necesariamente provienen de energía renovable. Pueden venir de las hidroeléctricas, carboeléctricas. Entonces, no podemos asegurar que tenemos cero emisiones todavía en el transporte. Un gran porcentaje de emisiones son generadas por el transporte que utilizamos, solíamos utilizar todos los días. Y entonces es un pendiente que tenemos como sociedad. Ahora, las acciones que hacen los gobiernos sin duda tienen repercusiones y aunque la política pública lo que permite es, digamos, atacar un problema, yo lo veo como una metáfora de un globo con agua que tú presionas por un lado y por los otros lados pues se expande, ¿no? La política pública es así. Entonces, si atacamos promoviendo las renovables, abriendo el sector, haciendo rondas, pues qué bueno, ¿no? Y entra inversión y muchas cosas. Pero estamos generando también otras cosas que pueden ser negativos. Hay muchos proyectos de energía eólica, solar, están parados porque no tuvieron el cuidado de consultar con las comunidades, de conciliar estos megaproyectos. Entonces, lo que uno pensaría que era una buena opción está generando efectos que a lo mejor nosotros no tenemos esa visibilidad porque precisamente están en la Sierra de Oaxaca o están en el desierto de Sonora y pues no tenemos contacto con eso, ¿no? Ahora, lo cierto es que también una política pública es no hacer nada. O sea, el negar, digamos, ciertas acciones, el cerrar algunas iniciativas, es una forma también de dar una señal. Entonces yo creo que tenemos que, como sociedad, como interesados en el tema, pues tenemos que ver cómo podemos generar un poco de información, cómo poder incidir, porque no todos los impactos que se generan de las energías renovables pueden ser positivos o no tienen que ser negativos, ¿no? Entonces, ante este decreto, yo creo que todos los actores, sobre todo los actores que están más involucrados por las inversiones que tienen, pues tienen que sentarse con el gobierno a negociar, y el gobierno también tiene la obligación de tomar en cuenta cuáles son esos impactos que está generando, positivos y negativos, y hacer una evaluación ahí. Como otra pregunta que hacías también, Rosa Cristina, es cómo desde las comunidades, desde nosotros mismos podemos aportar, digamos, a esta cuestión de las energías renovables. Hace un momento lo mencionaba, la transición significa eso, o sea, cómo pasar de un punto A a un punto B a lo largo del tiempo con la disponibilidad de recursos que tenemos. Entonces, una de las principales cosas que sí podemos hacer es hacer un buen uso de la energía. A lo mejor el siguiente paso es cambiar focos, equipos electrónicos, pero eso implica también recursos económicos. Yo tuve un refrigerador 5 años y se lo voy a regalar a alguien que no tiene refrigerador, pero resulta que le estoy regalando un artefacto que no funciona, que es ineficiente energéticamente y que le va a pegar eso en su recibo de energía. Entonces, esas cosas hay que trabajar. Creo que nosotros como organización OEM estamos un poco en esa labor de cómo pues, visibilizar, digamos, las formas en que uno puede utilizar mejor la energía, detectar, por ejemplo, en los asilos, sí, o sea, páguenme el recibo de la luz con donativos, pero me serviría mucho más que nos reemplacen un refrigerador que tenemos
o los equipos de lavandería que nos sirven para lavar las sábanas, las ropas de los que viven ahí. Entonces, desde la sociedad civil creo que la intención es esa, o sea, hacer un poco más consciente, por un lado, y por otro lado, pues hacer estas acciones de transición energética que sin duda vamos a terminar en una sociedad que use más renovables. Habrá que ver también cuál es la economía que se genera. Ahorita el país que genera más paneles solares en el mundo es China, baterías. Entonces, esa tecnología pues tenemos que importarla, tenemos que comprarla, tenemos que pagarla. ¿Cuál es el rol de los centros de investigación en México para alcanzar, digamos, estos avances tecnológicos? Entonces, es muy complejo, pero creo que si nos enfocamos en una cuestión de transición, el uso de agua, reciclaje, una administración mejor de los residuos, el uso de energía, la eficiencia, el ahorro, pues ya habremos avanzado mucho para cuando lleguemos a tener un panel solar, un calentador solar en nuestras casas, ¿no? Gracias. Súper. Hay varias intervenciones en el chat que están dirigidas, José Luis, para ti, y habla precisamente sobre el tema de la recaudación de residuos, perdón. Y precisamente frente a lo que pues digamos, hay una propuesta ahí de Montserrat para poderse enlazar contigo, que ella también tiene una base en la que trabaja sobre lo de S4 y que sería importante el vincularse, pero precisamente frente a esa inquietud que plantea sobre cómo estamos viviendo la contingencia en estos momentos desde los aislamientos, ¿qué sugieres o qué propuestas podrías hacer frente a la experiencia que tiene la organización con las comunidades? ¿Cómo podríamos mejorar las dinámicas de nuestro aislamiento y del aislamiento de las personas que están vinculadas a nuestras organizaciones para que impacten menos en el ambiente y tengan una gestión mucho más adecuada de eso que estamos de todas formas, aunque no estamos saliendo, aunque estamos en casa, estamos produciendo una cantidad de residuos y una cantidad de recursos que si no estamos separando eficientemente y que si no estamos viendo qué es lo que nos está llegando a nuestra casa, pues estamos, aunque no estemos utilizando el coche, estamos impactando negativamente en el ambiente y en las comunidades en las que estamos. Sí, bueno, sí, efectivamente, la verdad es que cualquier actividad humana al final va a tener un impacto ambiental, ¿no? Eso es un hecho. Y bueno, la verdad es que ahorita es una situación muy atípica, ¿no? Porque se están generando, pues, residuos en gran medida, ¿no? A una época normal. En algunos países se ha incrementado, en México se ha incrementado sobre todo el uso de plásticos de un solo uso. Y lo que estaba platicando hace rato, ¿no? Al final estamos viendo que esta lucha que teníamos contra estos plásticos y que ya poco a poco se iba ganando, pues ahora vamos un paso para atrás y nos damos cuenta que estos plásticos nos han ayudado en esta contingencia, pero sin embargo, pues viene el después, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con eso? En los hogares, pues, ¿cómo poder evitar esta parte? Igual es una situación muy atípica, pero lo mejor, la verdad es que recordemos que la basura es una mezcla de residuos. Si nosotros podemos separar los residuos, desde ahí podemos aprovecharlos, ¿no? Si nosotros agarramos el bote y mezclamos orgánicos con residuos reciclables o no reciclables y los mezclamos todos, al final pierde ese valor que se pueda aprovechar, ese valor económico o valor como tal del material, y pues se tiene que destinar a un relleno sanitario. Por ahí vi una pregunta de que estaban a favor o la termovalorización de los residuos, y es bueno, ¿no? Al final es darles una salida, pero no debe haber residuos, ¿no? Al final el tema es, tenemos que buscar más un enfoque de economía circular, de nosotros como sociedad poder exigir a las empresas que sus productos que pongan a la venta sean productos ya pensados en qué va a pasar después de que acaba su ciclo de vida, ¿no? Después de que ya lo utilizaste, ¿qué pasa con ese residuo? Tiene que estar desde el inicio pensado en que puede ser
una materia prima que se va a reincorporar de nuevo a la cadena productiva o que se va a reutilizar en un suprarreciclaje, convirtiéndose en materia prima para otro proceso, ¿no? Pero eso ya tiene que estar pensado. Desafortunadamente la industria, pues por la parte de sacar productos más rápidos y logísticamente, económicamente mejores, pues vamos mucho con ese tipo de plásticos, ¿no? Y ahorita lo estamos viendo porque en nuestras casas estamos, por ejemplo, un uso desmedido de cubrebocas, de lentes, caretas, guantes y bueno, y eso el problema es que ahorita, pues realmente no son un RPBI, que sería un residuo peligroso biológico infeccioso, no lo son porque, pues, a menos que tengas el COVID, pues se convierte en eso, ¿no? Pero si no lo es un residuo sospechoso. Entonces, ¿qué hace ahorita el gobierno? Pues el gobierno dice, ¿sabes qué? Ese tipo de residuos, sepáralos y deposítalos o tendrías que depositarlos en un lugar adecuado. Pero no hay esos lugares adecuados, ¿no? ¿Dónde lo llevas? Y de por sí no tienes dónde llevar tus propios residuos normales, ¿no? Ahora estos con un trato especial. Entonces, yo creo que en México nos encontramos en una situación donde se demuestra nuestra poca educación ambiental, ¿no? Necesitamos trabajar mucho más en eso. Necesitamos trabajar en nuestra educación como consumidor, en poder también nosotros rechazar aquellos productos que no tengan una trazabilidad de sus residuos o de cómo están hechos o de los componentes de sus empaques, o que la empresa no se haga responsable de sus propios empaques o envases o contenedores, ¿no? Entonces de ahí empezaría. Y en segunda, pues lo más importante es, si nosotros compramos un producto, pues al final, pues también somos responsables del destino final de ese residuo. Entonces, ¿qué es lo mejor? Pues separar, ¿no? Si nosotros separamos, a lo mejor nosotros no vamos a ir y lo vamos a reciclar directamente en un centro de reciclaje, que sería lo mejor porque hasta puedes obtener un recurso económico, ¿no? Pero si no lo vamos a hacer, el separar facilita que la gente de la limpia, de los que se dedican al reciclaje, sí lo puedan obtener, ¿no? El momento nosotros de mezclar todos los residuos, impedimos que ellos puedan hacer su trabajo porque no les interesa un residuo que ya está contaminado. Ellos buscan los residuos que están limpios porque es el que mejor les paga, ¿no? Entonces, una opción para esto es, pues, trabajar en un tema de educación ambiental, hacerse más responsable de los residuos que generamos y también tener la conciencia de rechazar aquellos que no tengan, aquellos productos o de empresas que no sean responsables o no tengan buenas prácticas con el destino final de sus residuos, ¿no? Entonces, bueno, digo, para platicar, para terminar un poquito más aquí mi participación es, yo creo que el mejor residuo es aquel que no se produce, ¿no? Tenemos que trabajar en esa idea con la sociedad de generar educación ambiental, y si nos toca a nosotros esa pequeña labor de separar los residuos, eso es una gran ayuda, ¿no? Mucha gente nos dice siempre, oye, es que yo lo separo y el camión lo revuelve. Sí, efectivamente, ellos rápido, cuando tú entregas la basura, ellos rápido rompen las bolsas, pero si ellos detectan que es una bolsa que tiene PET, aluminio, cartón, y ya está separado, en ese momento lo van separando, ¿no? Hacen rápido una selección, y después vienen otros sectores también en un centro de transferencia donde se separa un poco más los residuos y todo, ¿no? Al final, aunque ellos lo revuelvan, ellos buscan estos residuos. Si nosotros se los damos separados, ellos los van a aprovechar luego, ¿no? Y les facilitamos también el tenerlo. Y bueno, y ahorita con estos residuos que se están generando, que son atípicos, como hablaba de los cubrebocas, las mascarillas, todo eso, lo mejor es meterlos en una bolsa, cerrarlos lo mejor posible y pues bueno, entregarlos como tal, haciéndole mención al camión de la basura lo que es, para que ellos pues al menos lo puedan separar, ¿no? En teoría, en México existe el gobierno mexicano sacó un documento que se llama la Cartilla de Mejores Prácticas para la Prevención del COVID en el manejo de los residuos urbanos. Y bueno, ahí viene y menciona justamente cómo trabajar un poco con esta parte de los residuos, pero existe pues una gran brecha con la realidad, ¿no? Al final, pues la gente ahorita no se preocupa por eso, sino simplemente se resguarda de esto parte del COVID, pero esto pasa a un segundo término, ¿no? Tenemos que trabajar mucho en un enfoque de educación ambiental. Muchas gracias, José Luis. En la preparación de este webinar, estábamos como en la discusión de si íbamos a plantear solamente el aspecto desde las organizaciones y lo que estamos haciendo hoy, o si planteábamos el día después. Y aunque venimos varias semanas preparando el webinar, todavía no tenemos claro cuándo podemos marcar como el día después, porque
la misma información sobre el manejo de la pandemia en el país, pues cada día tenemos una fecha diferente y ahorita tenemos pues el calendario el mapa realmente del semáforo con los diferentes momentos en los que entrará cada municipio y tendrán una serie de acciones a nivel territorio muy diferentes. Pero antes que plantearles el día después o que nos lo pensemos, porque pues como lo habíamos comentado, era planear esto para otro webinar y pensar en futuribles, por decirlo así. Yasmín hace un momento hablaba de resiliencia y yo quisiera plantearles a Yasmín, Danilo y José Luis el cómo podemos asumir esa resiliencia en el hoy, en el manejo de la contingencia y en el plantear esta transición y cuáles serían los puntos claves. Pues sí, efectivamente el tema de educación ambiental, que es transversal en todos los aspectos, pero ¿qué otros puntos claves podríamos abordar desde las organizaciones de sociedad civil que estamos trabajando en temas de ambiente, como desde las personas en lo común, colectivos y personas en lo comunitario, que puedan generar procesos resilientes para la respuesta ahorita a la contingencia, pero sobre todo en pensar que esta resiliencia, cómo puede provocar la transición hacia adelante? No sé quién quiera iniciar, si quisiera seguimos por la misma ronda o si quieren. Sí. Bueno, yo puedo iniciar. Yo creo que la única opción estratégica en el mediano plazo, incluso en el corto, para mitigar los efectos del COVID-19 en el país y en el mundo, es justamente avanzar hacia un nuevo modelo de desarrollo más sostenible. Y sostenible implica tener una mirada integrada del desarrollo, ¿no? No verlo únicamente como el desarrollo económico, sino desarrollo en todos sus ámbitos, en el ámbito social, en el ámbito ambiental, los cuales están muy rezagados, ¿no? Reconocer lo que les planteé, los límites que impone la naturaleza y ver al planeta como el punto de partida, ¿no? Reconocer la importancia de la dimensión ambiental, de los servicios ambientales que nos provee la naturaleza, porque finalmente es de lo que vivimos, ¿no? Es de lo que la economía se mueve, es de lo que las sociedades se mueven y viven. Entonces, reconocer esa importancia de que nos provee los servicios ambientales de la naturaleza, ¿no? Porque como les mencioné, pues de ellos va a derivar el desarrollo económico y social. Entonces, pues la sostenibilidad del planeta la debemos lograr no únicamente por conservar el planeta, sino para que las personas puedan tener un mejor entorno, ¿no? Un ecosistema en el cual desarrollarse, lograr una vida digna, tener acceso a todos los servicios básicos, que haya equidad en el acceso y además evitar cualquier forma de discriminación en este proceso, ¿no? Yo también apostaría por ver hacia las comunidades locales que están haciendo grandes cosas en el cuidado de sus recursos naturales. Durante mucho tiempo se les estuvo imponiendo esta nueva concepción de producir sus alimentos, ahora con la adición de agroquímicos, y vemos que no resultó, ¿no? La producción por la producción de alimentos no resulta porque genera otros problemas. Entonces, ahora estamos regresando a los medios de producción que anteriormente se tenían antes de una revolución verde, por ejemplo, y vemos que es ese conocimiento tradicional de las comunidades, esa forma de visualizar a la naturaleza y de organizarse, es la que nos puede conducir hacia una sociedad pues más sostenible, ¿no? Más armoniosa ambientalmente, en la que pueda haber equidad incluso entre las personas y al mismo tiempo tener una ganancia económica, ¿no? Sin transgredir estos límites del consumismo. Entonces, yo le apostaría hacia esas prácticas, hacia voltear a ver la importancia del medio ambiente y también a voltear a ver a proyectos como los que estamos haciendo, ¿no? Como los que estamos aquí presentes, por ejemplo, las organizaciones aquí presentes. Yo creo que estamos haciendo grandes cosas y justamente por el rezago que ha tenido el tema medioambiental,
muchas veces las personas ni nos conocen, ¿no? No conocen la labor que estamos haciendo en muchas partes del país y que además son proyectos que pueden ser escalables, que pueden ser replicados en otras regiones con problemáticas y contextos similares y que pueden ser una solución para hacer frente a situaciones como estas. Apostarle a estos proyectos, muchas veces nos dicen, es que no sabemos cómo ayudar, ¿no? Cómo ayudar o participar a contrarrestar el problema medioambiental. Pues quizás un primer acercamiento es como conocernos, conocer lo que estamos haciendo. Les había platicado de digamos, de los retos que tenemos en términos económicos, ¿no? Estamos haciendo grandes cosas y justamente para poder avanzar en estos proyectos, para poder avanzar en este proceso, en el caso de Alternare, por ejemplo, que es generar comunidades autogestivas, necesitamos seguir con ese proceso de continuar capacitando a la gente y pues digamos que se necesitan recursos, ¿no? Justamente para hacerlo. O sea, necesitamos movilizar a la gente, movilizar a los recursos para poder seguir avanzando y seguir generando esta autogestión, ¿no? Que una vez que la gente se haya capacitado y que haya adoptado estas técnicas, ellas puedan continuar replicando sus buenas prácticas y en esta medida es que se puede escalar, ¿no? Como esta visión y estas buenas prácticas. Entonces, invitarlos a que se sumen a estas iniciativas y que dejemos sobre la mesa esta reflexión, la importancia que tiene el medio ambiente y tener también sobre la mesa que debe ser el punto de partida, ¿no? De la generación de nuevas estrategias, de nuevas políticas públicas, de una nueva visión, ¿no? En la que no se ponga sobre el centro a la economía, como lo hemos estado haciendo y que si seguimos haciéndolo, inevitablemente vamos a tener estas deficiencias en el sistema, ¿no? Entonces, poner sobre la mesa la parte del medio ambiente y también presionar a quienes toman las decisiones, ¿no? Para que estas nuevas políticas sean dirigidas hacia esta parte. Muchas gracias. José Luis, Danilo, quien quiera. A ver, les comparto lo siguiente. Este libro lo hicieron dos psicólogos del comportamiento. La verdad es muy bueno, se lo recomiendo mucho. Pero básicamente lo que nos trata de decir el libro, el mensaje, es que pues vivimos en una constante escasez de tiempo, de recursos, de habilidades, y que esta escasez pues puede generar decisiones pues contraproducentes o a veces decisiones también positivas. La lógica, como lo ven ellos, es que es como si fuera un ancho de banda, donde mientras más saturado esté este ancho de banda, va a ser más difícil reaccionar y tomar decisiones. Y yo creo que el aspecto que se toca ahorita de la resiliencia es muy importante porque en los negocios se están hablando de que ya no se va a regresar a un negocio de forma normal, el business as usual, como usualmente se sabe haciendo, pero yo creo que enfocarnos también en nosotros como personas, más allá como integrantes de una organización que integran una red, que están buscando el cambio en diversos temas, educación, salud. Yo creo que, digamos, dar un espacio más a este ancho de banda que tenemos nos va a permitir tomar a lo mejor decisiones distintas que pueden ser positivas a la larga. Entonces, en este libro dan muchos ejemplos de cómo gente que está endeudada, productores que reciben sus recursos cada cierto tiempo, cada vez que hay cosecha, gente que tiene cuestiones, problemas de salud, alimenticios, cuando
se le da un poco más amplitud a ese espacio para que podamos pensar un poco mejor las cosas, es cuando realmente los cambios se van a dar. Cuando una persona pues está en deudas y le dicen, oye, te doy un crédito para que te pagas tu deuda y ni te fijas que a lo mejor los intereses son más caros de lo que estás pagando, pero vivimos así. Igual con la cuestión del uso de la energía, de los residuos, la generación de residuos. O sea, estoy pensando más que no tengo trabajo o que tengo mucho trabajo o que no puedo salir. Y en todas las demás actividades uno las va haciendo de una forma, digamos, más espontánea. Pero creo que para la resiliencia va a ser un punto de aspecto muy importante para todos. Si tu gente, si tú conoces a tu gente, que trabajas con ella, qué necesidades tiene, cómo está resolviendo las cosas en casa, si se están compartiendo la laptop con todos los niños, si están cumpliendo con la escuela, si tú estás en tu reunión y estás mandando las cosas, eso va a tener un impacto positivo a la organización. Y lo mismo, las organizaciones, cuando estemos un poco más resilientes a enfrentarnos a estas cosas, así como Yasmín nos platicaba los ejemplos de las comunidades, eso también va a generar un resultado distinto y pues, muy probablemente mucho mejor al que normalmente estamos acostumbrados. Entonces, por mi parte sería eso. Sí es un aspecto que tenemos que tomar en cuenta, así como ahorita la salud, la limpieza, la higiene se ha convertido como en nuestro día a día, a lavarse las manos, andar con el gel, cubrirse cuando uno está estornudando. Yo creo que limpiar, usar menos agua, separar la basura, apagar las luces que no usamos, pues también nos aplica a todos, ¿no? Y así pues sucesivamente vamos a generar hábitos que indirectamente pues van a tener un impacto en nuestro medio ambiente. Gracias. A ti, José Luis. Bueno, pues yo realmente, ya con lo que compartieron, creo que coincido mucho. Yo que podría recomendar, pues desde nuestro lado siempre hemos visto que nuestra actividad al final tiene un impacto ambiental, que es lo que buscamos, es nuestro objetivo, pero nunca va a estar desasociado de la parte social o de la parte económica, ¿no? Entonces necesitamos generar proyectos productivos, ser más disruptivos, ser más innovadores y implementarlo en nuestras causas, ¿no? Si nosotros logramos que nuestra causa pueda ser sostenible, entonces vamos a lograr un mejor impacto, ¿no? Siempre hemos tenido la filosofía de ser un híbrido, ¿no? Al final no nos gusta o no hemos querido buscar nada más el apoyo de un recurso económico, un donante o un patrocinador, sino buscamos que nuestros propios recursos que se generan en nuestro propio objetivo sean los que sostengan nuestras acciones, ¿no? Y obviamente buscar alianzas que nos permitan llegarlo a más lugares, poderlo replicar, ¿no? Entonces, pues bueno, nosotros ese es el enfoque que yo creo que ahorita las organizaciones civiles tenemos que tomar, es ser más disruptivas, no es estar en contra del sistema, porque creo que no lo vamos a lograr si nos ponemos solamente en contra del sistema. Tenemos que trabajar con el sistema para poder llegar a obtener un cambio, ¿no? Y para trabajar con el sistema, pues la idea es, en cierta forma, tomar las buenas prácticas que ellos nos pueden dar y quitar todas esas malas prácticas, que esa es la parte objetivo de nosotros, ¿no? En nuestro caso es buscar que un proyecto productivo pueda tener el crecimiento y el interés que después pueda marcar un liderazgo que la gente también se quiera sumar con nosotros, ¿no? Y cuando empiezas a generar esa oleada de gente interesada y todo, es cuando empieza a marcar el cambio. Así lo vemos nosotros, digo, creo que ese es el momento en esta pues nueva etapa en donde las acciones civiles tienen que volverse más tecnológicas, actualizarse más, acercarse más a otros esquemas, repito, disruptivos, ¿no? Que si antes no lo habían hecho, pues hay que empezar a prepararlos y visualizarlos para que esta nueva etapa pues también se puede generar oportunidades, ¿no? Al final creo que siempre donde hay una crisis, pues se presentan las oportunidades y como organizaciones civiles tenemos que crecer junto con esas oportunidades para así poder llevar nuestra causa a otro nivel, ¿no? Pues bueno, eso sería mi comentario final.
Muchísimas gracias a todas y a todos. Una recomendación, Yasmín, José Luis y Danilo, hay varias preguntas en el, pues hay varias personas interesadas en contactarse con ustedes a través del chat. Si pueden dejar sus contactos, sus números telefónicos ahí o el correo para que las personas se comuniquen directamente. Ya Aida nos ha estado ayudando con la moderación y con redirigirles a las redes de la RAM para que puedan entrar en contacto. Yo quisiera plantearles que para que vayamos haciendo un cierre de este espacio, si cada quien puede ir planteando eso, un cierre de cómo cerraríamos este momento en donde desde las organizaciones ambientales estamos replanteándonos muchos procesos para asumir frente a la contingencia, pero que estamos también pensándonos eso en el día después y hacer, digamos, la invitación para que nos demos un tiempo de reconocer cómo estamos afrontando la contingencia en el país y que si nos planteemos este webinar nuevo del día después en soñarnos e imaginarnos esa transición y cómo veríamos esa transición y que ese fuera el siguiente webinar. Pero para que cerráramos ahorita cada quien este ejercicio de reflexión en el hoy, en 2 minutos, ¿cuál sería la postura desde las organizaciones que trabajamos en temas ambientales y a qué nos estamos invitando colectivamente? ¿Quién quiere arrancar? Bueno, pues lo que ya habíamos comentado, ¿no? De cambiar este chip, ¿no? Un poco de voltear a ver hacia los problemas que ahorita estamos viendo. Sí tener como centro de atención al medio ambiente y lo que platicaba también José Luis, o sea, voltear a ver hacia estos proyectos sustentables, ¿no? En toda la extensión de la palabra. Tiene que estar equilibrada tanto la parte ambiental como la parte social como la parte económica. Cuando una tiene más peso que el otro es cuando estamos teniendo los problemas que tenemos, ¿no? Entonces, pues nuevamente poner sobre la mesa esta discusión, acercarnos hacia estos proyectos que están incidiendo de alguna manera, que obviamente, como dice José Luis, no vamos a poder atacar al sistema, ¿no? Pero, o sea, sí podemos hacer grandes cosas por mitigar todos los efectos que está teniendo esta mala, pues este mal uso de los recursos naturales, esta mala distribución, esta inequidad en el acceso a los recursos, con todos los problemas asociados de cada uno, ¿no? Que finalmente también está generando problemas no solo ambientales, sino también sociales, cuando hay despojo, ¿no? de los bosques, de las tierras, cuando no está llegando todos los servicios a todas las comunidades, también cuestiones económicas, ¿no? Cuando solamente hay un crecimiento exponencial que es al infinito en un sistema finito como es el planeta, ¿no? Entonces sí, invitarlos a pues, esta reflexión, a que sigamos acercándonos hacia estas discusiones sobre el medio ambiente e invitarlos a que sigan a la RAM, a todas las organizaciones que las componemos. Y bueno, de mi parte sería todo. Yo aquí voy a dejar mis contactos para cualquier cosa que se necesite. Gracias. Muchas gracias, Jazz. Ok. Pues de parte nuestra, al día de hoy creo que sí darnos tiempo un poco como personas de ver nuestro alrededor, de identificar cosas en las que podemos incidir, como les decía, desde apagar un foco que no lo estemos utilizando. Creo que se nos vienen meses bastante complicados. De por sí ya pasamos 2 meses con esta estrategia de contingencia. Sin embargo, pues tenemos mucho trabajo todavía por hacer. Creo que los recursos que tenemos disponible, la luz, el agua, no por el hecho que esté disponible, pues tenemos que darle un uso, no sé, completo, ¿no? Creo que podemos empezar
a pasar, digamos, las acciones que nos ha tocado vivir en estos meses pues de dejar de salir, dejar de a lo mejor comprar algunas cosas. Entonces también pues, sigamos aportando al medio ambiente a través de un uso eficiente de la energía. Ahí les dejo los datos de Ombudsman. Tenemos algunas recomendaciones para que también ustedes puedan utilizar en casa. Los invitamos también que se unan a la red para discutir estos temas, para poder conocer muchos proyectos, porque bueno, al final de cuentas todos tenemos un tronco, digamos, en común, que es el medio ambiente, y pues gracias a todos por participar y por sus preguntas. Bueno, y pues yo, justamente un poquito, cuando preparaba un poco la información de lo que iba a hablar en esta plática, vi algo que me llamó mucho a mí a reflexionar, y es el tema de cuál es la prioridad que tuvo la humanidad con respecto a una situación como esta, ¿no? La primera, pues, es salvaguardar las mayores vidas posibles, ¿no? Lo cual, pues, obviamente es la primera opción. Y la segunda es restablecer la economía para que vuelva a retomar su curso, ¿no? Y en tercera, pues entonces ahora sí ya nos preocuparemos por el medio ambiente. Entonces, siento que no hemos logrado todavía, las personas que estamos en esto, aclarar un poco más el mensaje que no va por ahí, ¿no? No es el sistema, como repito, no es ir en contra del sistema, pero tampoco es que no se considere la parte ambiental sin sobreponer la parte económica, ¿no? Entonces, en mi reflexión es, creo que todavía nos falta mucho por hacer, mucho, porque tanto gobiernos como industria pues tienen prioridades completamente diferentes a la nuestra, ¿no? O a lo mejor no coinciden con nuestros objetivos de vida, ¿no? En el caso, pues, ser un poco más amigables. Digo, yo sé que no vamos a convertirnos en hippies que vivamos en el cerro viviendo de pan y cocos y pescado, ¿no? La verdad es que creo que estamos inmersos en una sociedad y tenemos que trabajar con la sociedad y entender la regla de la sociedad, pero también debemos de proponer que estas reglas sean amigables y que estén pensadas en el cuidado del medio ambiente. Entonces, esa es justamente mi reflexión, es cómo se comportó la humanidad en contingencia, y pues uno era salvaguardar las vidas, lo cual lo celebro. La dos, restablecer la economía, ¿no? Entonces, pues ahí eso marca que tenemos que seguir trabajando y pues bueno, cada quien desde su trinchera, pues aprovechar que también esta pausa también nos permita reflexionar y ver cómo podemos incrementar nuestro impacto. Y pues bueno, sería todo. Igual le dejé mis correos por ahí, dejé mi correo y a sus órdenes. José Luis, muchas gracias. De parte de Movilizatorio y como una de las organizaciones integrantes de la red ambiental, pues nuestra ocupación y preocupación siempre es cómo podemos generar estas dinámicas de movilización, de comunicación y de interconexión entre las diferentes organizaciones, redes, procesos, y cómo facilitamos esa dinámica con la ciudadanía. Y pues igual nos sumamos al ejercicio de las reflexiones, y quisiera plantearles una reflexión de cierre, precisamente en este marco de lo que hemos vivido con el COVID y hacia la resiliencia a la que podemos llamarnos independientemente del sector en el que nos encontremos. Ante la incertidumbre sobre cuándo terminará el riesgo que representa el coronavirus SARS-CoV-2 y los efectos que produce el COVID-19 en la carga de morbilidad y mortalidad en la capacidad de respuesta de la infraestructura sanitaria, el ciclo del proceso de resiliencia es clave para proponer escenarios de articulación en donde se promueva el conocimiento para resistir y permanecer, se estimule la adaptación positiva, las comunidades sepan cómo prepararse para afrontar los cambios y se recuperen rápidamente para transformar la realidad local en el mediano y largo plazo. Lo único cierto que se intuye del COVID-19 es que en el mediano plazo, año y medio a 2 años, la normalidad no será la misma. Y en este momento del proceso debemos asumir acciones resilientes para enfrentarlo, y para responder en forma resiliente debemos también trabajar en equipo. Si articulamos acciones y promovemos el aprendizaje desde las experiencias, desde las buenas prácticas, desde el intercambio de conocimiento
y facilitamos las conexiones para potencializar el impacto de las acciones solidarias y estimulamos los cambios de hábitos y comportamientos con información sencilla, clara, confiable. Facilitaremos el tránsito de una situación de crisis, emergencia e incertidumbre a una respuesta que sea asertiva, colaborativa y controlada, tanto de la administración de la contingencia provocada por el COVID-19 como de los problemas y de las problemáticas a las que nos hemos convocado a trabajar desde las organizaciones de la sociedad civil. Muchas gracias a todas las personas que han participado en este webinar. Muchas gracias a Ida y David por todo el apoyo a la gestión de este webinar. Una invitación, por favor, para que se sumen a las redes del CEMEFI, se sumen a la RAM. Igual dejamos todos nuestros contactos aquí y la idea es que podamos organizarnos en una forma muy eficiente para seguir trabajando en estos temas. Ya quedó la información. En Montserrat igual tenemos los contenidos y si quieren dejar sus números de contacto, sus correos de contacto en el chat de las personas que en este momento no hacen parte de la RAM para poderles contactar. Y ya lo había comentado ahí hace un momento, este video va a quedar disponible en las redes de la RAM y en las redes del CEMEFI, así que estamos en contacto para seguir y seguir proponiendo procesos colectivos y colaborativos. Y si todo sigue como lo teníamos planeado, en unas semanas les estaremos invitando para el siguiente webinar de la RAM. Y sí, quizás pensando el desafío del día después, pero vendremos con más actividades. Muchas gracias, Aida y David. Gracias igualmente, Rosa Cris. Bueno, pues muchas gracias a todos y todas por participar. Les vamos a dejar nuevamente Gracias, que estén muy bien. para que nos dejen sus datos. Muchas gracias. Gracias a todos.